La iglesia modelo, Shaddai, el desafío. Este es el segundo tema que le hemos puesto, el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, decíamos hace 8 días, escribe esta carta a los hermanos en Tesalónica, una iglesia eventualmente joven. Estuvo ahí 3 meses y después de ese tiempo escribe una carta que tiene como propósito alentar a la iglesia en este lugar. El versículo 5 que leemos tiene una profundidad muy grande de parte de Dios y nos habla de lo que se enfoca realmente el evangelio y el poder de Cristo cuando su palabra es predicada. Dice el versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Qué significa, hermanos? De que la iglesia en Tesalónica no solamente recibió el mensaje del evangelio por la palabra que el apóstol Pablo predicó, sino que las palabras que escucharon a través del apóstol Pablo las recibieron como palabra de Dios. Y eso es lo que Dios desea en este lugar con la iglesia Shaddai, que no solamente recibamos palabras del pastor, sino que sean recibidas como palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar y para cambiar el corazón. Y dice el versículo 5, en palabras solamente, sino también, ¿qué dice? En el poder, en el Espíritu Santo. Es decir, tenía el poder de la palabra de Dios. El mensaje que recibieron ahí fue una palabra que fue impactada en cada uno de sus corazones. Y vamos a leer algunas citas con la ayuda de Dios, y le pido que vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver cómo fue el mensaje que llevó el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Roma. La palabra de Dios que recibieron los hermanos en Tesalónica no solamente fue recibida como palabra de hombre, sino la recibieron como palabra de Dios, porque es Dios quien ministra a su iglesia. Y dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Qué dice? En el momento que el evangelio es predicado en nuestras vidas y la recibimos como palabra de Dios y le entregamos nuestra vida a Cristo, a partir de ese momento debe de ocurrir en nuestra vida una vida para vivir para Dios, una vida de testimonio, una vida que su nombre sea glorificado. Y el apóstol Pablo dice aquí, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo entendió que su llamado era un llamado de Dios. Hace 8 días yo le decía a usted que la palabra eclesía significa los llamados por Dios y para Dios. ¿Quién lo llamó a usted? Dios. Usted está aquí porque Dios puso en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted busca a Dios porque lo amó Dios a usted primero. Pero cada uno buscamos a Dios por lo que Él hizo en nuestros corazones. Y Él dice que el mensaje del apóstol Pablo lo recibió también para que fuera apartado para la predicación de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, ahí mismo, adelantito, versículos 13 al 17. La palabra ahí en Tesalónica debía de transmitirse a través de la predicación, a través del mensaje del evangelio. Y el apóstol Pablo en Romanos 10:13 dice en ese sentido: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es necesario la predicación de la palabra para que la gente escuche y sepa de la grandeza y del poder de Dios. El mensaje del evangelio tiene poder para transformar. Usted es un ejemplo del poder de Dios. Está aquí porque Dios lo cambió, porque Dios lo transformó. Busca a Dios porque Dios hizo algo en su vida, a veces indescriptible, pero el poder de la palabra de Dios transforma el corazón de las personas. Nos hace nuevas criaturas y nos lleva a caminar en la gracia de Dios. Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz,
de los que anuncian buenas nuevas. Y no hay mayor bendición en esta tierra que hablar a la gente de Dios. No hay mayor bendición que hablarle a las personas, a la familia, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso en este lugar, en la iglesia Shaddai, Dios desea que sea una iglesia que no dejemos de predicar de Cristo, hablarle de Cristo a aquellos que amamos. Hace falta que la gente escuche del poder del evangelio, hermanos. Y Dios desea que la iglesia en este lugar sea una iglesia como en Tesalónica, que el poder de Dios impacte sus corazones y que los lleven a glorificar el nombre de nuestro Dios. Volvamos a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica: y vosotros, ustedes en aquel tiempo y nosotros, vinisteis a ser imitadores, ¿qué dice? De nosotros y del Señor. Y qué importante es poder imitar las enseñanzas de Jesús y las vidas de esos hombres que nos inspiran en el Señor, para que su nombre sea glorificado y sea alabado. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y como pastor en este lugar, yo deseo que también la iglesia podamos imitar a Cristo, su amor, su pasión por las almas. Necesitamos tener amor por los perdidos, hermanos. Es bueno congregarnos, es bueno estar aquí en el templo, pero también es importante compartir la palabra con los que no conocen de Cristo. Y somos llamados como iglesia a abrir el corazón de Dios y predicarle y hablar a la gente. Aunque estamos aquí en Santa Clara, hay mucha gente que camina sin Dios y sin esperanza. Y somos llamados nosotros a hablarles de Cristo y a predicarles el mensaje de Cristo Jesús en nuestras vidas. Romanos 14, 17. Le invito a buscar esta cita. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio, dice, de gran tribulación. Y la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice: porque el reino de Dios, ¿me ayuda a leer? No es comida ni bebida, sino ¿qué? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el mensaje de la palabra de Dios no tiene que ver con cosas materiales, sino con cosas espirituales y eternas. Y ahí tenemos que darle el lugar y el sentido a congregarnos y a buscar de Dios. Dios nos trajo a este lugar, aquí donde estamos, la iglesia que anhelamos. Hace un tiempo estaba leyendo y estaba viendo un poco de cómo comenzó la iglesia aquí. 13 de abril 2019, aquí estuvimos colocando la primer piedra. Muchos de ustedes aquí estuvieron. Algunos eran adolescentes, otros más jóvenes, pero aquí estuvimos con mucho anhelo, con muchas ganas, teniendo fe, creyendo en Dios. Y después de 6 años, Dios nos recuerda que Él es poderoso y que no es cuántos somos, sino el Dios que está con nosotros, el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que nos mostró que su grandeza es más allá de lo que podemos pensar y creer. Porque después de 6 años, en este lugar hay una iglesia y Puerta del Cielo, donde la palabra de Dios es predicada. Y ahora estamos contentos, pero Dios quiere trabajar ahora en usted, en su vida espiritual. Dios quiere trabajar en la iglesia y que seamos una iglesia que impacte donde estamos. Aquí hay muchas iglesias. No queremos ser una más. Queremos ser una iglesia que glorifique el nombre de Dios a través de nuestra vida en este lugar. Por eso el texto dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que tiene que ver con nuestra vida en Cristo Jesús. Nos gozamos y caminamos con Cristo Jesús porque Él es poderoso, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. En ese sentido de que nuestra vida es mucho más de lo que pensamos y creemos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois qué?
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Hermanos, iglesia Shaddai, quiero recordarles de parte de Dios que en nuestra vida, nuestra persona, en nosotros también está el poder de Dios, y debemos de cuidar nuestra vida para Cristo. El cuerpo que tenemos no es nuestro, es prestado, y tenemos que honrar a Dios con nuestra vida, con nuestras decisiones. Y el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Cuando salgamos de este lugar y vayamos a trabajar a nuestra vida diaria, rutinaria, no se nos olvide que somos templo y morada del poder de Dios. Somos hombres y mujeres que damos testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Regresemos al versículo 6, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran, ¿qué dice? Hermanos, la iglesia en Tesalónica fue una iglesia que no le fue fácil caminar en Cristo. Tenían pruebas y dificultades. Lo mismo sucede con nosotros. Nunca existirá un buen momento para caminar con Cristo. A veces algunos hermanos dicen: pastor, cuando esté mejor, cuando tenga mayor tiempo, cuando me sienta mejor. Ese momento nunca va a llegar. El tiempo de Dios es hoy. El tiempo de Cristo es hoy. Hoy que tienes vida, hoy que tienes salud, camina con Dios, busca a Dios, sirve a Dios, congrégate y alaba a Dios con tu vida. Hoy. Porque la palabra de Dios dice que recibieron en gran tribulación. Ninguna iglesia le ha sido fácil su tiempo. Y aquí no seremos la excepción. Tendremos pruebas, luchas, tendremos cosas que arreglar. Pero aquí debe de estar la iglesia con su Dios, alimentándose y caminando con el Señor. Versículo 7. De tal manera, ¿me ayuda a leer? Que habéis sido, ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia. Y es ahí donde Dios quiere que esta tarde seamos ministrados en nuestra vida como personas y como iglesia Shaddai. Dice el versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo. Y Dios quiere que sea esta iglesia una iglesia ejemplar, que por encima de sus luchas y pruebas sea una iglesia que se goce, que se congregue, que busque a Dios, y que no veas cuánto puedes hacer, sino cuánto Dios puede hacer en nosotros. Ejemplo. Y luego nos habla de los lugares, Macedonia y Acaya. Era una región, no era un pueblo. Era una región grande donde había mucha población, pero el testimonio de los hermanos en ese lugar fue tan grande que impactó su entorno. Vayamos al Evangelio de Mateo. Les invito a buscar en sus Biblias. Capítulo 5, versículo 13 y 14. La palabra ejemplo se usaba para describir un sello marcado con cera, donde quedaba grabada la imagen del emperador o del gobernante de ese lugar. Ponía su sello y ahí quedaba marcado. Jesús dijo al respecto de usted y de mí: vosotros sois, ¿qué somos? La sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para preservar la comida. Usted le pone sal a la carne y le puede durar mucho tiempo. El sentido espiritual es de que nosotros somos los cristianos, la iglesia en este lugar, que vamos a preservar en nuestras vidas la palabra de Dios. Yo no sé el de al lado, yo no sé si la familia, mi hermano, la familia de mi hermano, de mi hermana busquen a Dios, pero yo y mi casa seguiremos ¿a quién? Y es ahí donde Dios quiere desafiarlo a usted. Porque a veces volteamos y vemos: y mi hermana, ¿por qué no? Y mi hermano, ¿por qué no? Y mi cuñado, y el de al lado. No, el de al lado, el del frente y el de atrás, con Dios. Pero usted y su casa sirvan a Jehová, hermanos. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios.
Vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes, cristianos de la iglesia Shaddai, serán los cristianos aquí en este lugar que van a preservar en sus vidas la palabra de Dios. El de al lado le entregará cuentas a Dios, pero nosotros, yo y mi casa, serviremos ¿a quién? A Jehová. Dice el versículo 13: pero si la sal se desvaneciere, es decir, si la sal, si el cristiano vive una vida a medias, tibia, inconstante, dice el versículo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pregunta. Si el cristiano pierde su esencia, ¿cómo será testimonio y ejemplo donde está? La respuesta es ninguna. Porque para que el cristiano sea ejemplo, tiene que demostrarlo con testimonio y con ejemplo delante de Dios y de los hombres. No sirve más para nada, dice, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Un cristiano sin testimonio no es cristiano. ¿Escuchó eso? Un cristiano sin ejemplo cristiano no es cristiano. Es uno más. Pero Dios está interesado en este lugar y en la iglesia a que seamos testimonio. Versículo 14: vosotros, ustedes cristianos, sois, ¿qué somos? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra, ¿a cuántos? A todos los que están en casa. Y es ahí donde Dios quiere que pongamos nosotros nuestra vida, que seamos luz, que la gente vea en nosotros esa vida de Dios, esos cristianos que a pesar de las circunstancias están firmes en la fe y adelante. 20 de abril comenzamos los cultos aquí de manera ordinaria, y después de 3-4 meses seguimos firmes caminando en Cristo Jesús. Amén. Versículo 8, regresemos a la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. ¿Me ayuda a leer? Y esto es importante, hermanos. Vuestra fe se ha extendido en todos los lugares. ¿Cómo llegó esta iglesia a impactar su entorno? La respuesta es porque se dejó moldear por la palabra de Dios. Dejó que la palabra de Dios llenara sus vidas, sus corazones, y fuera predicada la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere con nosotros, que nuestra vida sea un testimonio. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Le invito a buscarlo. Filipenses 4, 16. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 16: pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez, ¿qué dice? Para mis necesidades. ¿Tuvo necesidad Pablo en Tesalónica? La respuesta es sí. Pero a través de los hermanos en Filipos envió para suplir sus necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Busquemos el reino de Dios, hermanos. Y a veces aquellas cosas que pensamos que son necesarias, como la comida, como el vestido, como el abrigo, como el techo, que a veces pensamos que son imprescindibles, si buscamos a Dios, Dios también suple nuestras necesidades. Y fue lo que le dijo al apóstol Pablo en ese lugar. Y lo que Dios estaba haciendo era cosas grandes. Vamos a volver al texto. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Sigo leyendo. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se extendió, de modo que nosotros no tenemos necesidad ¿de qué? De hablar nada. Porque ellos mismos, las personas en Acaya, porque ellos mismos, dice la palabra, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a qué? ¿Para qué? Y aquí Dios quiere hablarnos a nosotros una palabra muy importante, hermanos.
y es servir a Dios. Servir a Dios. Los hermanos en Tesalónica fue una iglesia, unos hermanos que se convirtieron de la idolatría y le entregaron su vida a Cristo. Y a partir de ese momento fue una iglesia que le servía a Dios. ¿Cuántas vidas tenemos? Una. No tienes otra vida. Y para muchos el tiempo se les está yendo. Es la única vida que tenemos en esta tierra y Dios nos llama a servir a Dios. A servir al Dios que nos salvó. Porque fue lo que hizo la iglesia en Tesalónica. Fue una iglesia que sirvió al Dios vivo, que su vida fue servida al Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 en adelante. La salvación en Cristo no solamente incluye salvarnos de la condenación eterna, sino que también nos hace volvernos a Dios y también servir a Dios. Segunda a los Corintios 7, 8 en adelante dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra fe, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De que la palabra de Dios fue predicada allí en Corinto para que hubiera conversión de los cristianos que estaban viviendo una vida mal delante de Dios. Pero la palabra de Dios fue impactada en sus vidas, que los llevó a reconocer dónde estaban fallando. Y esta tarde es lo que Dios quiere con nosotros: revisarnos como iglesia para que podamos corregir lo que Dios en nuestra vida nos está hablando. Vamos sobre el final, versículo 10, regresemos al texto y concluimos el capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira, ¿qué dice? Venidera. Un tema que tenían los hermanos en Tesalónica es el tema de la muerte. ¿Qué iba a pasar cuando partiéramos de este mundo? Y el apóstol Pablo, de parte de Dios, les dice: y esperar de los cielos a su Hijo. Y la pregunta esta tarde para usted como iglesia: ¿cuántos esperamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Anhelamos a Cristo? Porque a veces hay mucha gente que está muy cómoda aquí en la tierra, se sienten muy cómodos aquí en la tierra, pero debemos de anhelar la presencia de Dios, el encuentro con Dios, porque un día partiremos de este lugar y debemos de esperar a Cristo Jesús en nuestras vidas, hermanos. Vamos a buscar ahí mismo el capítulo 3, Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean confirmados vuestros corazones. ¿Cómo? Irreprensibles. ¿En qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre. Y es aquí donde Dios quiere dejar esta palabra esta tarde. Mientras llega el momento de nuestra partida de esta tierra y encontrarnos con nuestro Dios, o que Dios venga por nosotros, le dice a la iglesia en este lugar: para que vuestros corazones sean hallados irreprensibles, que nada tenga que decirse de usted, que la gente diga: es un hombre y una mujer que busca a Dios de corazón, que se esfuerza. Y dice el versículo 13: irreprensibles ¿en qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuántos? Con todos los santos. Todos anhelamos un día, el día que no estemos aquí, anhelamos estar con el Señor y deseamos estar con Él. Pero mientras llega ese momento, somos llamados a vivir una vida irreprensible, en santidad, buscando a Dios. Yo le animo a la iglesia a que nos esforcemos,
Tenemos culto los miércoles a las 5 de la tarde, los jueves a las 6, el domingo a las 9, el sábado a las 4:30 con los jóvenes. Hay tiempo en la casa de Dios para que la iglesia se alimente y se fortalezca en el Señor.